medioambientalista, nuestro gran desconocido, el suelo. Mari Carmen Pereira está especializada en medio ambiente y economía circular, máster en medio ambiente, economía circular, agricultura, biología, agroecología, divulgadora, cedataria de la ILP para dar personalidad jurídica al Mar Menor en Madrid, responsable del área de salud, medio ambiente y cambio climático de la Federación Atlántica Alianza No, la Fundación Alianza Hispánica, no somos vocal de los comités de comunicación y desarrollo sostenible del Instituto de Ingeniería de España y socia de Alter. Bienvenida. Bueno, pues buenos días. Voy a hablar del suelo. Creo que es un gran desconocido para mucha gente. Y lo primero que quiero preguntaros al público es: ¿creéis que es un recurso renovable o no es un recurso renovable? Sí. ¿Es un recurso renovable? Pues no. No es un recurso renovable. Ese es el gran problema que tenemos. Podéis pensar que el suelo, para hacer un poquito de suelo, se necesita entre 30 centímetros, se necesitan entre 1000 y 10.000 años. 30 centímetros. Con lo cual, cuando yo tengo una maceta, lo que estoy haciendo es extraer el suelo de otro lugar y echarlo ahí. Me gustaría que os plantearais cada vez que compráis turba, ¿qué significa eso? Os lo dejo ahí. La palabra suelo proviene del latín y quiere decir piso, tierra, territorio, ¿no? Y luego la segunda sección que he cogido es de la RAE y que define la zona superficial de la corteza terrestre capaz de sostener la vida vegetal. Otra preguntita. ¿Pensáis, en el planeta en el que estamos se llama Tierra? ¿Pensáis que está bien dado el nombre o no? No. No. ¿Por qué? La cantidad de agua, claro. Debería ser agua. Pues fijaros, ¿quién sostiene al agua que está en los océanos? Con lo cual, el nombre está bien dado. ¿Vale? Es porque normalmente me encuentro mucha gente que piensa eso, y es que no piensa que debajo de los océanos también hay, de los océanos, de los ríos, de los mares, hay tierra también, y esa tierra también se puede contaminar. Y eso es súper gravísimo para toda la biodiversidad. Otra de las definiciones que creo que es muy importante es la que define la FAO. La FAO lo que dice que el suelo es la interacción de tiempo, clima, topografía, organismos como la flora, fauna, el propio ser humano que transforma el suelo, y las materias parentales, o sea, las rocas y los minerales en los que se desarrolla, ¿no? Eso es lo que forma los diferentes tipos de suelo. Como podéis comprender, por la otra diapositiva, existe una gran diversidad de suelos y que debajo de cualquier suelo tenemos toda esa comunidad de microorganismos, de macroorganismos, y que realmente son ellos los que constituyen un suelo fértil, variado, y que cuando yo echo algo al suelo que no está ni tan siquiera analizado en profundidad, porque tenéis que tener en cuenta que la cantidad de la biodiversidad que tiene un suelo, en una cuchara de un suelo, es enorme. O sea, ahí se encuentra el mayor número de microorganismos que existen en el mundo, más que personas. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta cuando miremos el suelo, que es de lo que hoy tratamos aquí. Que todos aprendamos a que esto que pisamos, pues lo miremos de otra forma. Esos microorganismos, toda esa variedad de elementos que tengo en el suelo, ¿qué es lo que me van a dar? Pues una estructura, una textura,
un color, una consistencia y cantidad de propiedades físico-químicas y biológicas diferentes. Entonces, dependiendo de eso, tengo diferentes tipos de suelo. Entonces, la pregunta es, os pregunto otra vez, ¿puedo poner cualquier cosa en cualquier sitio? No. No. ¿Y por qué entonces homogeneizamos todo tipo de vegetación para alimentarnos? Si realmente los suelos son diferentes, tendremos que ver qué tipo de suelo tengo antes de plantar algo. Y eso no lo estamos haciendo. Evidentemente, con todo esto que os he comentado, quiero deciros que el suelo alberga un cuarto de la diversidad biológica del planeta. O sea, fijaros lo que eso supone. Entre las bacterias, los hongos, todo lo que he puesto en la diapositiva anterior. Creo que ya un poquito os he cambiado la visión que tenéis del suelo. Un experimento que podéis hacer es coger tierra ácida y tierra básica y poner unas hortensias. Veréis como el color de las hortensias varía en función del pH del suelo, que es una de las características que mide la edafología. La edafología lo que te va a estudiar es la estructura, te va a estudiar la textura, te va a estudiar el pH, la cantidad de materia orgánica, te va a clasificar el suelo dependiendo de todas esas características y algunas más que habría que mirar. También podríamos mirar el suelo desde el punto de vista económico. No es lo mismo un suelo que no tiene materia orgánica que la que tiene, o estratégicamente un suelo que está al lado del agua, que tiene agua alrededor, es económicamente más rentable que un suelo que está en pleno desierto. Y geopolíticamente también podríamos mirarlo, juntando la economía con la geopolítica, podríamos mirar que también podemos ver, podríamos analizar el suelo así, ¿no? Ambientalmente, pues por supuestísimo, el suelo es muy importante en el cambio climático. Si me da tiempo, pues hablaré de eso, si no, pues para el próximo curso. Socialmente también es muy importante el suelo. Si os dais cuenta, las comunidades indígenas defienden su suelo no solo por la riqueza que pueden dar a la hora de comer, sino por todo lo que significa anímicamente un suelo. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Los desplazamientos ahora mismo de las personas debido al cambio climático y a otra serie de acontecimientos como son la guerra, lo que hacen es producir en poblaciones grandes una desafección anímica muy importante y que tendríamos que tener en cuenta a la hora de hacer intervenciones de cualquier tipo. ¿Vale? El paisaje, pues el paisaje es exactamente igual. O sea, como han leído Margarita, yo represento al Mar Menor, en Madrid. En el Mar Menor, una de las cosas que a mí me ha chocado mucho como técnico ambientalista cuando me puse en contacto con ellos, era el apego que tenían a su paisaje. O sea, y de hecho han escrito un libro en el que hablan de cuáles son sus sentimientos a ver que un espacio se ha degradado y que ya todas aquellas vivencias que tenían allí ya no las tienen, ¿no? Entonces, imaginaros, y todo por un cambio de paisaje. El paisaje ahora, en ese momento es el Mar Menor y todo lo que es la cuenca del Mar Menor. Porque no podemos pensar que el Mar Menor, que es la laguna salada más importante de Europa, esa laguna estaba bien el agua de zonas arriba, de tierras arriba, que es lo que confirma lo que tiene la cuenca del Mar Menor.
esos lugares, ese paisaje dejó de ser un paisaje de secano, con los cultivos de secano, con la algarroba, el esparto, dejó de ser eso a ser una zona transformada por el trasvase Tajo Segura, por el agua, por el regadío, a convertirse en lo que llaman la huerta de Europa, porque no hace nada más que hay 4 cosechas al año, y esas 4 cosechas al año lo que hacen es dar de comer en los mercados internacionales. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y luego el gran tema, o sea, he venido aquí para hablaros fundamentalmente del suelo y la salud, porque hasta ahora hemos hablado de temas anímicos, hemos hablado de configuración, que el tema anímico también afecta a la salud, ¿no? Pero, fijaros, el suelo es la base de la nutrición y como tal nos va a afectar grandemente. Estos son los macronutrientes y los micronutrientes del suelo. Si os fijáis, durante mucho tiempo se ha hablado de fertilización, el NPK, o sea, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Bueno, pues tan importante como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el oxígeno que tiene que haber en el suelo, el carbono que tiene que haber en el suelo, pues son todos los micronutrientes del suelo. Cada uno de ellos tiene una o más importancia tanto a la hora de tener unas plantas sanas, como esas plantas que van a ser sanas nos las comemos nosotros, y eso produce una serie de carencias. La degradación del suelo, que es que no va a tener todos esos micros y macronutrientes en el suelo, lo que va a producir es una restricción de deficiencias de micronutrientes en las personas y en las plantas, y por lo tanto no tener alimentos saludables. Y fijaros la cifra, 2.000 millones de personas sufren deficiencias de micronutrientes. Estos datos, que quiero que lo sepáis, no es porque yo sea ecologista, estos datos los da la FAO. La FAO es el organismo más importante que existe a nivel mundial, en el que dicta, por así decirlo, las bases de lo que es la alimentación. Entonces, ¿cómo afecta? ¿Cuáles son las carencias? ¿Por qué? Bueno, pues porque, fijaros, vamos a coger, la fotosíntesis. Todo el mundo piensa que la fotosíntesis, pues no es nada más que venga el oxígeno, ¿no? La planta coge el oxígeno y lo transforma en CO2. Pues no, porque en la fotosíntesis, que es algo que todo el mundo conoce, pues fijaros cuántos micronutrientes se están afectando. El fósforo, el nitrógeno, el potasio, el cobre, el zinc, el azufre, el hierro, el manganeso y el magnesio. O sea, solo en eso. Y otra de las cosas que es fundamental es, muchas veces hemos pensado los frutos, que qué mal saben los frutos o qué cambio de frutos, aparte de otras cosas como pueden ser las variedades que se han cambiado y que algunas de ellas en el mejoramiento de las variedades lo que se hace es, digamos, promocionar una serie de cualidades que quiero que tenga el producto para poder coger y poderse trasladar, por ejemplo, a Europa, ¿no? Me acuerdo que yo cuando estaba estudiando, estuve trabajando en ver cuáles eran los efectos del golpeteo en tomates, porque era muy importante, porque las pérdidas de tomates cuando se llevan a Europa, si una caja está en malas condiciones, pues eso se desecha. Pregunta. Todo el mundo dice, es que hay que producir más porque necesitamos dar más alimentación a las personas, porque el mundo va creciendo exponencialmente y no va a haber comida para dar a todo el mundo, ¿no?
¿Creéis que eso es cierto o creéis que eso Es mentira. es mentira? El planeta produce alimentos para doble de la población que existe hoy día. Lo que pasa es que está mal repartido. Es más Más de doble. El problema es que el desperdicio alimentario es brutal. Y entonces hay que frenar eso también. Eso depende de nosotros, ¿eh? O sea, el desperdicio alimentario, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que procurar es que no tenemos que elegir los alimentos en base a las formas, a los colores, El al aspecto, aspecto esté bonito, malo. Eso no es verdad. O sea, simplemente es cuestión de marketing, no es de calidad del producto. Entonces, nosotros como consumidores podemos hacer que el planeta sea de otra forma y podemos también pensar que nuestra salud también puede ser de otra forma, porque a lo mejor hay plantas, variedades antiguas que solo se podrían cultivar en una serie de lugares que realmente son donde tienen que cultivarse y que no tienen el aspecto tan bonito y que por eso se descartaron, porque no producían lo que la sociedad demandaba. Entonces, bueno. Pero lo que os he dicho, hay 98 nutrientes. Cuando hablo de nutrientes ya no hablo solo de microelementos, sino de combinaciones, ¿no? Que hacen que nuestro cuerpo y nuestra salud esté equilibrada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que de esos, 18 de ellos, que además luego van a configurar estructuras más complejas, pues provienen del suelo. Son súper importantes. Ya os lo he puesto en la anterior diapositiva, la primera diapositiva. ¿Os acordáis? Pues no la voy a pasar otra vez, pero que sepas que esos 18 elementos son súper importantes para el crecimiento. Y fijaros, cuando antes hemos hablado para la fotosíntesis, la cantidad de microelementos que se utilizaban, pues fijaros, por ejemplo, para, no sé, el equilibrio ácido-base del estómago. ¿Qué es lo que necesitamos? El fósforo. Se necesita fósforo. Y quiero recordaros que el estómago es nuestro segundo cerebro. Quiero recordaros que el estómago es fundamental para que todo el cuerpo de las personas tenga un funcionamiento correcto. Y una de las carencias es el fósforo. Si yo estoy cultivando comida que me voy a comer y es bajo en fósforo lo que me estoy tomando, eso va a repercutir en mi salud. Va a decir, bueno, si me tengo que, no sé qué me pasa en el estómago, bueno, pues el que mantiene el equilibrio ácido-base es el fósforo. Vuelvo a insistir, esto viene de la FAO, o sea, no me lo estoy inventando, nada de eso. Creo que aquí hay suficiente información como para que reflexionemos todos. Entonces, ¿por qué se produce una erosión del suelo? Pues porque el manejo del suelo no estaba siendo el adecuado para producir un equilibrio bueno. Si sois profesores y queréis hacer una prueba con los alumnos, a mí me parece muy interesante cogéis tierra y lo ponéis en una tapa de zapatos o que tenga un poquito más de altura, o en uno de zapatos porque bueno, sí vale porque es muy poca agua la que se puede hacer, pero si no, un recipiente de plástico. Lo ponéis ahí, la arena. Encima echáis hierbas y ponéis corteza, ¿vale? Y en otra hacéis lo mismo y no ponéis nada de eso. O sea, dejáis solo la tierra, ¿vale? Y lo recogéis, echáis agua, lo ponéis inclinado y echáis agua de arriba para abajo. Y recogéis el agua que vaya en la parte de abajo. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, es un
un minado, aquí lo ponéis con un recubierto y aquí sin recubrir, y recogéis el agua y veis qué es lo que ocurre. ¿Qué imagináis que va a ocurrir? Se va a bajar todo el Cambio de agua. agua. Aquí. El agua va a ser diferente. El color del agua. El color del agua lo que va a hacer es, se va a llevar todo lo que Todo esté cubierto aquí, va a ser el agua más transparente que lo que esté sin cubrir aquí. Todo eso que se ha llevado el agua significa pérdida de suelo y degradación. Con lo cual, si tenéis, no sé, imaginaos que tenéis un jardín en casa, por favor, los suelos desnudos es lo peor que puede existir. Puede ser que no sea bonito, ¿vale? Puede ser que no esté de acuerdo porque tengo que tener un césped maravilloso para que mi vecino vea que sé manejar un cortador de césped. Pues no. O sea, lo que tienes que hacer es coger y dejar que el suelo no esté desnudo. Tenemos que recuperar nuestros suelos. Nuestros suelos, todo el mundo, están degradados y tenemos que recuperarlos. Porque nos estamos jugando nuestra salud y la salud del planeta. ¿Vale? Sí, muy bien. Bueno, hasta aquí. Resumiendo, la falta de nutrientes, que es lo que tengo, pues lo que hace es tener una pregunta. Hay más de 2.000 millones de personas en todo el mundo afectadas por esto. Yo creo que eso es suficiente como para que reflexionemos. No sé si tengo más tiempo, pero estoy en el límite. Bueno, ¿cuáles son los factores de la pérdida de biodiversidad del suelo? Pues aquí lo tenéis. O sea, no es solo hemos estado hablando de la alimentación en sí, porque creo que es lo más importante y lo que está en nuestro mano, que como consumidores pues nos lo repensemos, veamos a dónde compramos los alimentos y cambiemos el paradigma Leamos las de compra. etiquetas. Exactamente, compramos el producto de proximidad, es lo mejor que se puede hacer, y saber a quién compras y cómo lo hace, ayudar, aprender. Hacer productos que están arruinando, por ejemplo, Doñana. Pues sí, claro. Yo no me atrevo a decir tanto, pero sí. Como veis, cada una de estas actividades humanas también degrada los suelos. Entonces, si nos vamos a la primera una de las diapositivas, de lo que he dicho, que es importante ver cuáles son los efectos de los suelos, de la mirada de los suelos, es muy importante que cuando lleva un plan de desarrollo o cuando el alcalde o las autoridades planifiquen, tengamos en cuenta qué es lo que estamos haciendo, dónde vamos a poner ese desarrollo, porque eso significa degradar nuestro suelo, pérdida de biodiversidad y por lo tanto tendremos unas consecuencias con respecto a nuestra salud y a la salud del planeta. Porque contaminaremos el suelo. ¿Cuáles son las principales actividades humanas que contaminan el suelo? Pues la industria, la minería, la mala gestión de los residuos. El aluminio. La política. Las prácticas agrícolas insostenibles, los derrames producidos por productos químicos, los desastres nucleares, las guerras. Las guerras son uno de los máximos contaminantes que existen en el suelo. Monsanto lo contamina. Y bueno, pero fijaros, o sea, ya no solo hay que luchar de una forma, digamos, que porque pensamos, porque tal, pues no solo hay que pensar porque que tenemos otra visión, sino por lo importante que es las causas que eso hace a nuestras personas. O sea, ya solo por egoísmo
pues solo por egoísmo de lo que nos puede producir a nosotros, deberíamos estar pisando el suelo, reclamando y haciendo otras cosas, ¿no? Porque el Parkinson, que tanta gente tenemos miedo a ello, o la hipertensión, las enfermedades cardíacas, cada día hay mucho, el Alzheimer, todo esto es producido porque comemos alimentos que están contaminados. Los y no cánceres tienen- de las macrogranjas, por ejemplo, traen muerte. La macrogranja es sufrimiento animal y muerte. Y van a hacer una en Soria que es la más grande de Europa. Nadie Pues dice ni hay palabra. que ir contra ellas. Pues no dice nadie Hay palabra. que Y ir a está la dieta proyectada ya. mediterránea pobre. La más grande de Europa, macrogranja, en Soria. Pues esto, bueno, de macrogranjas hay que pensar, hay dos cosas que hay que analizar en las macrogranjas. Una es que no se puede desestabilizar un entorno paisajístico y una estabilidad, eso es lo primero, porque tecnológicamente las macrogranjas han evolucionado mogollón. Entonces ya el discurso de es que van a contaminar los acuíferos, es que van a contaminar, probablemente ya no contaminen porque ya se han puesto las pilas y ya está todo súper controlado tecnológicamente. Depende. Están las reglamentaciones y las posibilidades, pero no lo hacen porque ahorran. Y la gente, los ancianos se mueren, se hace irrespirable, va todo, va todo. Bueno, pero es lo que te estoy diciendo, que tecnológicamente hay unas directivas que hay que cumplir y pues estamos obligados a que las cumplan, ¿vale? Entonces, tecnológicamente una macrogranja puede estar, no puede contaminar, pero tenemos que ver la segunda parte, Sufrimiento animal. que es ya no solo el sufrimiento de Y en máquina, el personal de las personas. no es verdad. Perdón. A ver, yo sería otra conversación diferente. Pienso que los animales, o sea, yo no estoy en contra de que se produzcan animales, ¿vale? No creo que las macrogranjas, o sea, lucho contra las macrogranjas, pero porque están desestabilizando, digamos, elementos del paisaje, elementos de la vida que no tendrían que quitarse, ¿no? O sea, zonas, parques naturales que tenían que estar de otra forma, no se está haciendo. Es que ya me has descontrolado. Lo siento. Es importante tener un desarrollo. Lo que tenemos que exigir a nuestros políticos y nos tenemos que exigir a nosotros mismos es que estamos en una época en la que necesitamos cambiar nuestro paradigma, nuestra forma de pensar, ver las cosas desde otra realidad. Creo que tenemos que ir, cuando vayamos a reclamar, con argumentos suficientes como para ser escuchados. Y tenemos que apoyar a todos aquellos movimientos que están luchando por una serie de causas para nuestro propio organismo. Y bueno, eso me parece suficiente discurso, ya acabo. ¿Os acordáis de lo que era la presentación que puse en Aldeu? Ponía que íbamos a hacer un caso práctico del suelo, de cuál es la pérdida producida por el suelo de la lana. Os dejo el link que hay en YouTube para que lo veáis, es facilito, se puede ver y así me ahorro seguirlo. Había más cosas que decir, tendría que hablaros del movimiento de despavimentar el suelo, porque en eso que hemos dejado